Muy buenos días. Damos inicio por la Sala Primera Civil de Decisión a la audiencia de sustentación y fallo dentro del proceso verbal promovido por Mercedes Rincón contra el Banco da Vivienda. ¿Quiénes comparecen al proceso? Por favor, mencionan su nombre y a quién representan. Comencemos por el demandante. Buenos días a la sala. Mi nombre es Jorge Bodensic Sarmiento. Soy apoderado de doña Mercedes Rincón Romero, abogado titulado. Suficiente, yo creo que sí está. ¿Ya les pasaron la hoja de registro de asistencia? Ahí llena usted sus datos, por favor. Gracias. Muchas gracias, su señoría. Un saludo respetuoso al despacho, al apoderado de la parte demandante aquí presente. Mi nombre es Alberto Rivera Marín y funjo como apoderado judicial sustituto del Banco da Vivienda S.A. De conformidad con el memorial de sustitución que se allega, se reconoce personería al abogado Alberto Rivera para actuar en nombre del Banco da Vivienda. Bueno, como lo sabemos, esta es una audiencia con propósito de sustentación y fallo, por lo que le voy a conceder el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante para que sustente su recurso. Señor abogado, Gracias, doctor. tiene el uso de la palabra precisándole que la sala tiene conocimiento del expediente y que, como lo establece el Código General del Proceso, se trata de desarrollar los reparos que usted le hizo a la sentencia que profirió la Superintendencia Financiera. Le concedo entonces el uso de la palabra con ese propósito. Muchas gracias, doctor Álvarez. Se trata de la demanda de acción de protección al consumidor de acuerdo con la Ley 1564 del 2012 y la Ley 546 de 1999, que establece las normas para efectos de los créditos hipotecarios para adquisición de vivienda. Resulta que en este caso la demandada da vivienda, que concedió un crédito de 80 millones de pesos a doña Mercedes Rincón Romero, le estuvo cobrando unas tasas superiores a la tasa real, a la cual no se le debe sumar la inflación, como se establece en las mismas normas, y hay un factor de favorabilidad a favor de la parte que adquiere ese crédito. Precisamente la Corte Constitucional estableció que en el caso de la consulta de esta norma es exequible y esto amerita una intervención del Estado. No se pueden incluir en ello la inflación, deben sumarse a la corrección monetaria y no multiplicarse a ella. Es decir, deben ser intereses simples no compuestos. En suma, deben tener como tope máximo la tasa real más baja del mercado, porque eso implica precisamente el principio de la favorabilidad. Y precisamente la sentencia C-955 de 2000 de la Corte Constitucional, al resolver una demanda de constitucionalidad, dijo que desde la primera cuota ellas deberán contemplar la amortización a capital para que el saldo vaya disminuyendo. En la demanda se anexó un dictamen pericial del perito Ciro Ochoa Espitia, en el cual se hablaba de una suma que debió devolver la entidad bancaria por 240 millones de pesos, están cobrando intereses de usura que no eran aplicables a esa clase de créditos. La tasa que estaba cobrando el banco era el 29,64%, que eso se demuestra con los pagos que se fueron haciendo y que constan en el proceso. Y además ella hizo un abono de 30 millones especial, que también el banco aceptó ese pago. En principio, decíamos
que el perito indicó que 240 millones, pero posteriormente aceptó con toda sinceridad que había tenido un error y estableció una modificación a ese dictamen pericial. Ese figura en los folios 176 a 189 y se bajó en unos 80 millones la deuda que debía cancelar el banco a la demandante para quedar en la suma de 160 millones 206 mil pesos. En este proceso pues hay varios dictámenes periciales, uno de la demandante, otro que reformó la de la demandante, la de la vivienda, y finalmente la señora delegada en la superintendencia bancaria, que tuvo el negocio en primera instancia, designó un perito de la misma superintendencia bancaria con el objeto de establecer esas diferencias, pero yo considero que ese dictamen no puede ser de recibo, porque todos sabemos que la superintendencia bancaria desea tener unas excelentes relaciones con los bancos y el perito era la misma superintendencia, entonces no parece que vaya a haber un verdadero equilibrio entre las cuestiones que hace. Esto para solicitarle. También dijo la señora delegada otra cosa que es bueno aclarar. A petición de la demandada dijo que doña Mercedes iba recibiendo periódicamente los extractos bancarios de la vivienda y que ella jamás los objetó. Pero evidentemente que mi cliente no es una experta en derecho y muchos abogados incluso no conocen las normas específicas con relación con estos intereses que se pueden cobrar por adquisición de vivienda, razón por la cual la misma ley establece que incluso terminado el pago, terminado el contrato, se puede demandar precisamente para esos efectos. Pues bien, a mí me parece y ruego al tribunal que lo tenga en cuenta y examine cuidadosamente ese dictamen por el cual se reformó con toda honradez, con toda honestidad por parte del perito Ciro Ochoa Espitia, el anterior dictamen que se había anexado y el cual contenía un error para dejarlo en 160 millones y algo más, por cuanto me parece que es completo, responde a los elementos que se dicen en las normas legales y es muy convincente. Entonces yo, con todo respeto, solicito a la sala y en especial al magistrado ponente, doctor Álvarez, se tenga en cuenta esta petición para efectos de estimar las pretensiones de la demanda, a las cuales adhiero y solicito se tengan en cuenta en caso de que se revoque la sentencia de primer grado. Muchas gracias. Muy amable, abogado. Tiene el uso de la palabra para la réplica, abogado. Muchas gracias, su señoría. Yo empiezo por señalar que quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Esto para referirme concretamente a la demanda incoada contra el Banco de la Vivienda por un tema relacionado con créditos hipotecarios. Entre otras cosas, hago relevancia del hecho de que este crédito fue otorgado con posterioridad a la crisis de los 90 y con posterioridad a la expedición de la Ley 546 de 1999, que redefinió completamente el tema del crédito hipotecario en Colombia. Pero señalo desde un principio que para entender este tema, y que veo no fue muy bien entendido por el apoderado de la parte demandante, hay que partir de los años 70, de 1970, cuando la economía colombiana, en búsqueda de nuevos nichos de mercado, dada la crisis del petróleo y del café, trajo del extranjero un mecanismo
que pudiera impulsar y desarrollar el renglón de la vivienda en nuestro país y sacarlo del ostracismo que se encontraba. Y la única manera factible era permitirle a los ciudadanos tener acceso a una cuota para el pago de estos créditos. Es así como nace el UPAC, con un componente dinámico de la inflación, y su única finalidad es mantener el valor actualizado del dinero prestado, teniendo en cuenta que se trataba de créditos a 15 años. Era obvio que había que establecer un mecanismo de actualización diaria del dinero y a ello sumarle la utilidad, sumarle la utilidad lo relacionado con la tasa de interés pactada. En consecuencia, su señoría y distinguido abogado de la parte demandante, inicialmente estos créditos nacen con un componente dinámico basado en la inflación para darle actualización al dinero prestado durante tan largo tiempo. Y en este caso se pactó la tasa de interés adicional, la que es remuneratoria por el préstamo, por la pérdida de disponibilidad del dinero, fue del 13%, muy por debajo de lo señalado por la ley en sus momentos o por las autoridades monetarias, que era del 13.1. Con posterioridad, en los años 90 se presentó un cambio, se presentó una modificación en la manera como se liquidaba esa actualización del dinero y se colgó a la DTF, de allí la crisis de este tipo de créditos a finales de los 90, que finalmente dio al traste con el sistema UPAC, y con la ley 546 nace la unidad de valor real, que es la unidad con la que se otorgó este crédito, ya despojado de cualquier influencia relacionada con la DTF, sino que en estos momentos basada por la inflación. Inclusive posteriormente, en 2006, se reduce la tasa de interés al 7.1, a pesar de que los topes señalados por las autoridades monetarias ascendía al 12%. En consecuencia, su señoría, entendiendo que este tipo de crédito no es un crédito común y corriente, no es un crédito convencional, que opera como un rectángulo en el que desde el principio hay una línea que atraviesa ese rectángulo en oblicuo, aportando al principio a intereses y en menor cantidad a capital, y después de la mitad de la vida de ese crédito es al revés, que se aporta a capital y más a intereses. Esta clase de créditos señala una cuota mensual mayor que la que puede utilizarse o que la que puede darse en un sistema de crédito hipotecario como el que existe en nuestro país. Naturalmente que el saldo del crédito en VRs va disminuyendo, pero el saldo en pesos necesariamente aumenta hasta la mitad de la vida del crédito, porque la operación que se produce allí es que no alcanza con la cuota mensual a pagar la totalidad de la corrección monetaria y de los intereses. Por tanto, son cancelados en el transcurso del tiempo durante los 15 años, y prueba está que en el expediente, en el histórico de pagos, se puede observar con claridad cómo después de la mitad de la vida del crédito el saldo en pesos empieza a disminuir hasta llegar a cero al final de su vida. No es cierto que se hayan utilizado tasas superiores a la real. La tasa de interés pactada en este caso, conforme está señalada en el pagaré, fue del 13% efectivo anual, solo que el crédito es un crédito en unidad de valor real, es decir, tiene un componente de actualización del dinero. No se puede pensar en que la tasa de interés pactada, a la tasa de interés pactada se le deba disminuir la inflación, porque así no opera el crédito. El crédito opera haciendo una liquidación diaria sobre su valor real,
y a ese saldo se le liquida el interés, que es del 1.08 mensual, repito, inicialmente del 13%. En consecuencia, aquí no se puede hablar, porque además no fue demostrado de que el banco cobrara tasas de interés superiores a las legales. No es cierto que el perito Ciro Ochoa Espitia haya presentado un dictamen pericial ajustado a la legalidad del crédito, ajustado a lo pactado, porque no utilizó la tasa de interés señalada en el pagaré, por una parte. No utilizó realmente los abonos realizados y otros que realizó el banco, como el abono que hizo de 4.200.000 o la condonación que hizo de 4.294.255 pesos, la tomó como pago de la demandante, lo cual no es real. Tampoco es cierto que el perito Ciro Ochoa Espitia haya presentado un dictamen pericial en la forma señalada por el rito procesal actual de nuestro país, toda vez que no acreditó sus calidades como perito. Y finalmente, quisiera pasar por alto el comentario de mal gusto, en el sentido de que a la superintendencia le gusta tener buenas relaciones con el banco, puesto que ni en los libros está estipulado así, ni en la realidad es así. La Superintendencia Financiera de Colombia es una entidad de vigilancia y control de las entidades bancarias, muy respetable y de por sí bastante estricta en el cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia con estas entidades. Repito, pasaré por alto ese comentario de mal gusto para a continuación señalar que si tenemos el dictamen pericial de un experto en la materia designado de oficio por la autoridad de primera instancia, creo que no habría ningún tipo de reparo en ello, en la medida en que primero son personas expertas y especializadas en la materia, y segundo, provienen de una entidad respetable y pues muy distinguida a nivel nacional, señor apoderado. En términos generales, señores magistrados, de lo que yo he escuchado en el día de hoy como reparos a la sentencia de primera instancia, no encontré absolutamente nada. No escuché un solo reparo por parte del distinguido abogado de la parte demandante relacionado con la sentencia de primera instancia que ha impugnado. La justicia, mi respetado doctor, en el Código General del Proceso exige que usted le diga a los señores magistrados realmente cuáles son los reparos que encontró en la sentencia de primera instancia, repito, una entidad, una institución muy respetable, y que tiene por ley 1480 las facultades jurisdiccionales en este país para atender procesos de esta naturaleza. Si usted no presentó reparo alguno relacionado con la sentencia que está impugnando, sencillamente no entendemos cuál es la razón por la que usted nos trajo a este estrado judicial, puesto que ya fue resuelto claramente en la primera instancia la manera como fue liquidado este crédito. Sorprende que el crédito otorgado y desembolsado con posterioridad a la ley 546 aún siga teniendo reparos relacionados con la manera como opera este crédito en Colombia. Repito, hay que entender cómo opera el crédito para poder señalar cercanamente que hubo una irregular aplicación de tasas de interés. En el histórico de pagos, en la columna relacionada con tasa de interés aplicable, siempre aparecerá desde el momento en que se otorgó el crédito al 13% efectivo anual, terminando al 7.80. En ningún momento hubo una aplicación distinta de una tasa de interés distinta. Y el mecanismo de actualización está en la ley.
la ley estableció, la ley 546, la ley de vivienda establece un mecanismo de actualización del dinero, porque recordemos que este es un crédito de largo aliento, de 15, 20 años y hoy inclusive algunos llegan hasta 30 años. Por tanto, su señoría y respetado cuerpo colegiado de nuestro Tribunal Superior, respetuosamente solicito confirmar la sentencia de primera instancia proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, pues sin lugar a dudas la demanda sustenta sus cuantiosas pretensiones exclusivamente en un dictamen pericial errado, cuya liquidación particular parte de premisas falsas que no corresponden a la realidad del comportamiento del crédito materia de esta demanda. Muchas gracias. Muy amable, abogado. Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos. Les agradezco, nos esperen afuera sin alejarse mucho, ya los hacemos seguir. Muy amables. Muy bien, reanudamos la audiencia con el propósito de emitir el fallo correspondiente. La sala, ante todo, deja constancia de emitirá un fallo oral, razón por la cual no es necesario hacer un recuento de los antecedentes, así lo autoriza el Código General del Proceso. Ustedes además conocen los pormenores del litigio que ha sido sometido a consideración tanto de la superintendencia y ahora de este tribunal. En segundo punto, tenemos que precisar que la sala se circunscribirá a los argumentos que se expusieron aquí para sustentar el recurso de apelación, pues ellos delimitan la competencia de esta corporación según lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso. Dicho esto, señalamos entonces que no existe aquí discusión sobre los hechos específicos planteados en la demanda, específicamente en cuanto a la existencia del crédito, cuál fue su monto, tampoco que se trata de un crédito que ya fue pagado, eso no está discutido aquí. Igualmente no existe en general, salvo algunas inquietudes, en lo relativo en especial. Traemos a colación el artículo 3º de la Ley 546 de 1999, en el que se establece, abro comillas, que la unidad de valor real, VR, es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda con base exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE, cierro comillas, punto en torno al cual dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000, nuevamente abro comillas, que puede el legislador, sin violar la Carta Política, contemplar una unidad de cuenta que refleje en las cantidades adeudadas el comportamiento del proceso inflacionario. Al hacerlo, define unas reglas de las cuales parten los contratantes en su relación jurídica y facilita que, por las características y el objeto de los créditos, esto es importante para este caso, se expresen los saldos todavía no pagados en términos reales para que sobre ellos ya actualizados se calcule el interés, como lo precisa la segunda de las normas que interesa para la definición de este proceso, que es el artículo 17 de la Ley 546, cuyo numeral segundo dice que esos créditos de vivienda individual a largo plazo deberán, comillas, numeral segundo, tener una tasa de interés remuneratoria calculada sobre la VR que se cobrará en forma vencida y no podrá capitalizarse. Sobre este último punto, también dijo la Corte Constitucional en la sentencia que referimos que, comillas, esta parte de la disposición es exequible siempre y cuando se entienda que lo que debe ser objeto de actualización son los saldos insolutos a medida que se paguen las cuotas por el deudor, amortizando en ellas desde el principio a capital.
Es claro entonces que no existe ninguna objeción en el ordenamiento jurídico nuestro para que las partes acuerden créditos de vivienda a largo plazo en unidades de cuenta que reflejen el proceso inflacionario, como tampoco existe ninguna objeción para que esos créditos, cuando se vaya a liquidar el correspondiente interés, la tasa correspondiente se aplique sobre la unidad, sobre las unidades de cuenta respectivas ya liquidadas y con el componente inflacionario correspondiente. Por supuesto, no es posible que la tasa de interés también incluya nuevamente la inflación porque se estaría haciendo un reconocimiento doble de ese componente. Eso es absolutamente claro y eso lo dijo la Corte Constitucional en esa sentencia C-955 y lo precisa la misma ley 546. Pero ese, y comenzamos a anticiparlo, no es el caso que presenta este proceso, en el que la única prueba traída por el demandante para respaldar los hechos que alegó es un dictamen pericial que presenta varias deficiencias. La primera de ellas es que este dictamen pericial no cumplió con las exigencias previstas en el artículo 226 del Código General del Proceso. Cuando se aportó este dictamen, debió la parte demandante acompañar no solo las pruebas que respaldaran lo que se conoce como acreditación del perito y una serie de elementos de juicios que permitieran la contradicción, repetimos, asunto que aquí no se cumplió, sino que el perito partió de unos supuestos equivocados. Por ejemplo, al momento de liquidar los intereses y de imputar los abonos a capital, lo hizo sobre un saldo en pesos y no sobre un saldo en VR. Y eso desnaturalizó toda la operación porque este fue un crédito que se manejó en unidades de valor real. Ese error, por supuesto, lo condujo a manejar unos saldos a medida que se fue amortizando la deuda que no correspondían a la verdadera aplicación que establecía.
Conforme, su señoría. O magistrado sustanciador fijo como agencias en derecho para la segunda instancia la suma de 750.000 pesos. No siendo otro el objeto de esta audiencia, la doy por terminada.